Libro Profetas y Reyes, capítulo 4. Resultados de la transgresión. Entre las causas primarias que indujeron a Salomón a practicar el despilfarro y la opresión, se destacaba el hecho de que no conservó ni fomentó el espíritu de abnegación. Cuando al pie del Sinaí Moisés habló al pueblo de la orden divina: «Hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos», la respuesta de los israelitas fue acompañada por dones apropiados, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrendas. Fueron necesarios grandes y extensos preparativos para la construcción del santuario. Se necesitaban grandes cantidades de materiales preciosos, pero el Señor aceptó tan solo las ofrendas voluntarias. «De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda», fue la orden repetida por Moisés a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio eran los primeros requisitos para preparar una morada destinada al Altísimo. Otra invitación similar a manifestar abnegación fue hecha cuando David entregó a Salomón la responsabilidad de construir el templo. David preguntó a la multitud congregada: «¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda a Jehová?». Esta invitación a consagrarse y prestar un servicio voluntario debían recordarla siempre los que tenían algo que ver con la erección del templo. Para la construcción del tabernáculo en el desierto, ciertos hombres escogidos fueron dotados por Dios de una habilidad y sabiduría especiales. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: «Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, de la tribu de Dan. Y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Hizo pues Bezaleel y a Oliab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Los seres celestiales cooperaron con los obreros a quienes Dios mismo había escogido». Los descendientes de estos obreros heredaron en gran medida los talentos conferidos a sus antepasados. Durante un tiempo esos hombres de Judá y de Dan permanecieron humildes y abnegados, pero gradual y casi imperceptiblemente dejaron de estar relacionados con Dios y perdieron su deseo de servirle desinteresadamente. Basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían salarios más elevados por sus servicios. En algunos casos les fueron concedidos, pero con mayor frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. En lugar del noble espíritu de abnegación que había llenado el corazón de sus ilustres antecesores, albergaron un espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. A fin de ver complacidos sus deseos egoístas, dedicaron a servir a los reyes paganos la habilidad que Dios les había dado y sus talentos a la ejecución de obras que deshonraban a su Hacedor. Entre esos hombres buscó Salomón al artífice maestro que debía dirigir la construcción del templo sobre el monte Moria. Habían sido confiadas al rey especificaciones minuciosas por escrito acerca de toda porción de la estructura sagrada, y él podría haber solicitado con fe a Dios que le diese ayudantes consagrados, a quienes se habría dotado de habilidad especial para hacer con exactitud el trabajo requerido. Pero Salomón no percibió esta oportunidad de ejercer la fe en Dios. Solicitó al rey de Tiro un hombre hábil que sepa trabajar en oro y en plata y en metal y en hierro, en púrpura y en grana y en cardeno, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén. El rey fenicio contestó enviando a Hirán, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Hirán era por parte de su madre descendiente de Aholiab, a quien, centenares de años antes, Dios había dado sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. De manera que se puso a la cabeza de los obreros que trabajaban para Salomón a un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios, sino que servía al Dios de este mundo, Mamón,
Los principios del egoísmo estaban entretejidos con las mismas fibras de su ser. Considerando su habilidad extraordinaria, Irán exigió un salario elevado. Gradualmente los principios erróneos que él seguía llegaron a ser aceptados por sus asociados. Mientras trabajaban día tras día con él, hacían comparaciones entre el salario que él recibía y el propio, y empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo. Perdieron el espíritu de abnegación que fue reemplazado por el de codicia. Como resultado pidieron más salario y éste les fue concedido. Las influencias funestas así creadas penetraron en todos los ramos del servicio del Señor y se extendieron por todo el reino. Los altos salarios exigidos y recibidos daban a muchos oportunidad de vivir en el lujo y el despilfarro. Los pobres eran oprimidos por los ricos. Casi se perdió el espíritu de altruismo. En los efectos abarcantes de estas influencias puede encontrarse una de las causas principales de la terrible apostasía en la cual cayó el que se contó una vez entre los más sabios de los mortales. El agudo contraste entre el espíritu y los motivos del pueblo que había construido el tabernáculo en el desierto y los que impulsaron a quienes erigían el templo de Salomón encierra una lección de profundo significado. El egoísmo que caracterizó a quienes trabajaban en el templo halla hoy su contraparte en el egoísmo que existe en el mundo. Abunda el espíritu de codicia que impulsa a buscar los puestos y los sueldos más altos. Muy rara vez se ve el servicio voluntario y la gozosa abnegación manifestada por los que construían el tabernáculo. Pero un espíritu tal es el único que debiera impulsar a quienes siguen a Jesús. Nuestro divino Maestro nos ha dado un ejemplo de cómo deben trabajar sus discípulos a aquellos a quienes invitó así. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No ofreció ninguna suma definida como recompensa por sus servicios. Debían compartir su abnegación y sacrificio. Al trabajar no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio han sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Debemos dedicar a nuestros esfuerzos el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos o los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el yo se coloca sobre el altar como un holocausto vivo. Otra de las desviaciones de los principios correctos que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel se produjo cuando éste se dio a la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Desde el día en que fue confiada a Salomón la obra de edificar el templo hasta el momento en que se terminó, su propósito abierto fue edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Este propósito lo confesó ampliamente delante de las huestes de Israel congregadas cuando fue dedicado el templo. En su oración, el rey reconoció que Jehová había dicho: «Mi nombre estará allí». Uno de los pasajes más conmovedores de la oración elevada por Salomón es aquel en que suplica a Dios en favor de los extranjeros que viniesen de países lejanos a aprender más de aquel cuya fama se había difundido entre las naciones. Dijo el rey: «Porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido». Y elevó esta petición en favor de cada uno de esos adoradores extranjeros: «Tú oirás y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué». Al final del servicio, Salomón había exhortado a Israel a que fuese fiel a Dios, para que, dijo él, todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Uno mayor que Salomón había diseñado el templo, y en ese diseño se revelaron la sabiduría y la gloria de Dios.
Los que no sabían esto admiraban y alababan naturalmente a Salomón como arquitecto y constructor, pero el rey no se atribuyó ningún mérito por la concepción ni por la construcción. Así sucedió cuando la reina de Seba vino a visitar a Salomón. Habiendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico templo que había construido, resolvió probarle con preguntas y conocer por su cuenta sus renombradas obras. Acompañada por un séquito de sirvientes y de camellos que llevaban especias y oro en grande abundancia y piedras preciosas, hizo el largo viaje a Jerusalén. Y como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. Conversó con él de los misterios de la naturaleza, y Salomón le instruyó acerca del Dios de la naturaleza, del gran Creador que mora en lo más alto de los cielos y lo rige todo. Salomón le declaró todas sus palabras, ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, quedóse enajenada. Reconoció: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Al llegar al fin de su visita, la reina había sido cabalmente enseñada por Salomón con respecto a la fuente de su sabiduría y prosperidad, y ella se sintió constreñida, no a ensalzar al agente humano, sino a exclamar: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Tal era la impresión que Dios quería que recibiesen todos los pueblos, y cuando todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón por oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón, Salomón honró a Dios durante un tiempo, llamándoles la atención al Creador de los cielos y la tierra, gobernante omnisciente del universo. Si con humildad Salomón hubiese continuado desviando de sí mismo la atención de los hombres para dirigirla hacia aquel que le había dado sabiduría, riquezas y honores, cuán diferente habría sido su historia. Pero así como la pluma inspirada relata sus virtudes, atestigua también con fidelidad su caída. Elevado al pináculo de la grandeza y rodeado por los dones de la fortuna, Salomón se dejó marear, perdió el equilibrio y cayó. Constantemente alabado por los hombres del mundo, no pudo a la larga resistir la adulación. La sabiduría que se le había dado para que glorificase el dador le llenó de orgullo. Permitió finalmente que los hombres hablasen de él como de ser más digno de alabanza por el esplendor sin parangón del edificio proyectado y erigido para honrar el nombre de Jehová, Dios de Israel. Así fue como el templo de Jehová llegó a ser conocido entre las naciones como el templo de Salomón. El agente humano se atribuyó la gloria que pertenecía a aquel que más alto está sobre ellos. Aún hasta la fecha, el templo del cual Salomón declaró: tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado yo, se designa más a menudo como templo de Salomón que como templo de Jehová. Un hombre no puede manifestar mayor debilidad que la de permitir a los hombres que le tributen honores por los dones que el cielo le concedió. El verdadero cristiano dará a Dios el primer lugar, el último y el mejor en todo. Ningún motivo ambicioso enfriará su amor hacia Dios, sino que con perseverancia y firmeza honrará a su Padre Celestial. Cuando exaltamos fielmente el nombre de Dios, nuestros impulsos están bajo la dirección divina y somos capacitados para desarrollar poder espiritual e intelectual. Jesús, el Divino Maestro, ensalzó siempre el nombre de su Padre Celestial. Enseñó a sus discípulos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No debían olvidarse de reconocer: tuya es la gloria. Tanto cuidado ponía el gran médico en desviar la atención de sí mismo a la fuente de su poder, que la multitud asombrada, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, no le glorificó a él, sino que glorificaron al Dios de Israel.
En la admirable oración que Cristo elevó precisamente antes de su crucifixión declaró: Yo te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo, rogó para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabaré yo el nombre de Dios, ensalzarélo con alabanza. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Engrandece a Jehová conmigo, y ensalcemos su nombre a una. La introducción de principios que apartaban a la gente de un espíritu de sacrificio y la inducían a glorificarse a sí misma iba acompañada de otra grosera perversión del plan divino para Israel. Dios quería que su pueblo fuese la luz del mundo. De él debía resplandecer la gloria de su ley mientras la revelaba en la práctica de su vida. Para que este designio se cumpliese, había dispuesto que la nación escogida ocupase una posición estratégica entre las naciones de la tierra. En los tiempos de Salomón, el reino de Israel se extendía desde Amad en el norte hasta Egipto en el sur, y desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Por este territorio cruzaban muchos caminos naturales para el comercio del mundo, y las caravanas provenientes de tierras lejanas pasaban constantemente en un sentido y en otro. Esto daba a Salomón y a su pueblo oportunidades favorables para revelar a hombres de todas las naciones el carácter del Rey de Reyes y para enseñarles a reverenciarle y obedecerle. Este conocimiento debía comunicarse a todo el mundo mediante la enseñanza de los sacrificios y ofrendas. Cristo debía ser ensalzado delante de las naciones para que todos pudiesen vivir. Puesto a la cabeza de una nación que había sido establecida como faro para las naciones circundantes, Salomón debiera haber usado la sabiduría que Dios le había dado y el poder de su influencia para organizar y dirigir un gran movimiento destinado a iluminar a los que no conocían a Dios ni su verdad. Se habría obtenido así que multitudes obedeciesen los preceptos divinos. Israel habría quedado protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de Gloria habría sido honrado en gran manera. Pero Salomón perdió de vista este elevado propósito. No aprovechó sus magníficas oportunidades para iluminar a los que pasaban continuamente por su territorio o se detenían en las ciudades principales. El espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de Salomón y en el de todos los verdaderos israelitas fue reemplazado por un espíritu de mercantilismo. Las oportunidades ofrecidas por el trato con muchas naciones fueron utilizadas para el engrandecimiento personal. Salomón procuró fortalecer su situación políticamente, edificando ciudades fortificadas en las cabeceras de los caminos dedicados al comercio. Cerca de Jope, reedificó Geser, que estaba sobre la ruta entre Egipto y Siria, al oeste de Jerusalén. Bedorón, que dominaba los pasos del camino y conducía desde el corazón de Judea a Geser y a la costa. Megiddo, situada sobre el camino de las caravanas que iban de Damasco a Egipto y de Jerusalén al norte, así como Tadmor en el desierto. Sobre el camino que seguían las caravanas del oriente, todas esas ciudades fueron fortificadas poderosamente. Las ventajas comerciales de una salida en el extremo del Mar Rojo fueron desarrolladas por la construcción de navíos en Ezión-Geber, que es junto en la ribera del Mar Bermejo, en la tierra de Edom. Adiestrados marineros de Tiro con los siervos de Salomón tripulaban estos navíos en los viajes a Ofir y sacaban de allí oro y mucha madera de Brasil y muchas piedras preciosas. Las rentas del rey y de muchos de sus súbditos aumentaron enormemente. ¿Pero a qué costo? Debido a la codicia y a la falta de visión de aquellos a quienes habían sido confiados los oráculos de Dios, las innumerables multitudes que recorrían los caminos fueron dejadas en la ignorancia de cuanto concernía a Jehová. Cuán sorprendente contraste hay entre la conducta de Salomón y la que siguió Cristo cuando estuvo en la tierra.
Aunque el Salvador poseía toda potestad, nunca hizo uso de ella para engrandecerse a sí mismo. Ningún sueño de conquistas terrenales ni de grandezas mundanales manchó la perfección de su servicio en favor de la humanidad. Dijo: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Los que, respondiendo al llamamiento del momento, hayan comenzado a servir al artífice maestro, deben estudiar sus métodos. Él aprovechaba las oportunidades que encontraba en las grandes arterias de tránsito. En los intervalos de sus viajes de un lado a otro, Jesús moraba en Capernaum, que llegó a conocerse como su ciudad, situada sobre un camino que llevaba de Damasco a Jerusalén, así como a Egipto y al Mediterráneo. Se prestaba para constituir el centro de la obra que realizaba el Salvador. Por ella pasaban o se detenían para descansar personas de muchos países. Allí Jesús se encontraba con habitantes de todas las naciones y de todas las jerarquías, de modo que sus lecciones eran llevadas a otros países y a muchas familias. De esta manera se despertaba el interés en las profecías que anunciaban al Mesías, la atención se dirigía hacia el Salvador y su misión era presentada al mundo. En esta época nuestra, las oportunidades para tratar con hombres y mujeres de todas clases y de muchas nacionalidades son aún mayores que en los días de Israel. Las avenidas de tránsito se han multiplicado 1000 veces. Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en esas grandes avenidas, donde pueden encontrarse con las multitudes que pasan de todas partes del mundo. Ocultándose en Dios como lo hacía Él, deben sembrar la semilla del Evangelio, presentar a otros las verdades preciosas de la Santa Escritura, que echarán raíces profundas en las mentes y los corazones y brotarán para vida eterna. Solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados a cumplir. En aquello precisamente en que fueron débiles y fracasaron, el moderno Israel de Dios, los representantes del cielo que constituyen la verdadera Iglesia de Cristo, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente atrincheradas y solo por el poder de Dios puede obtenerse la victoria. El conflicto que nos espera exige que ejercitemos un espíritu de abnegación, que desconfiemos de nosotros mismos y dependamos de Dios solo para saber aprovechar sabiamente toda oportunidad de salvar almas. La bendición del Señor acompañará a su Iglesia mientras sus miembros avancen unidos, revelando a un mundo postrado en las tinieblas del error la belleza de la santidad, según se manifiesta en un espíritu abnegado como el de Cristo, en el ensalzamiento de lo divino más que de lo humano y sirviendo con amor e incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del Evangelio.